Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cuáles son los desafíos que tenemos para los próximos años, para las próximas décadas, para que podamos aprovechar una transición energética de manera eficiente, de manera segura, y donde los beneficios que una energía más limpia puedan efectivamente llegar a los consumidores. Es por esto que lo que vamos a revisar es que esta transición requiere un rediseño de nuestros mercados, y para ese rediseño de nuestros mercados los cambios regulatorios que tenemos que hacer en muchos casos son bastante profundos, y por lo tanto la necesidad de que nos comencemos a formar en estas materias a partir de hoy se hace cada día más importante. Es por esto que como Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica, proyecto conjunto entre la Asociación de Reguladores de Iberoamérica y una red de más de 7 universidades de la región, encabezadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos desarrollado un diplomado cuyo nombre apunta a lo que estamos señalando, un diplomado en los mercados eléctricos del futuro y su regulación, porque creemos que esa es la manera en la cual los países de la región vamos a poder enfrentar de mejor manera los cambios que se avecinan. Voy a compartir ahora mi pantalla. Perfecto. Bien, la verdad las cosas es que cuando empezamos a hablar del futuro y hacer futurología en energía es una cosa bastante difícil. Es difícil porque lo que pensábamos hace 10 años atrás como escenario futuro, la verdad las cosas es que no era ni siquiera imaginable. Yo participé en la primera regulación de fomento a las energías renovables no convencionales en el año 2008 en Chile, donde pasamos una ley por el Congreso que obligó a que un 10% de las energías, de las inyecciones eléctricas debían provenir de fuentes renovables no convencionales al año 2020. En ese momento muchos especialistas señalaron que esto era una locura, que era un gustito de los ecologistas y que en el fondo el país va a pagar caro este gusto. Y la verdad las cosas es que los hechos han modificado completamente aquella predicción. No solamente sobrepasamos la meta, sino que el año pasado alcanzamos más de un 20% de inyecciones eléctricas en el sistema provinieron de fuentes renovables no convencionales. Después se había fijado una meta de 20% al 2025, por lo tanto todos los récords lo hemos podido romper. Y esto basado en un mercado competitivo, sin subsidios, con competencia y por lo tanto transfiriendo la eficiencia a los consumidores finales. Por lo tanto, hoy día determinar con certeza cuál va a ser ese futuro es algo complejo, pero sí lo que podemos hoy día conversar es acerca de las principales tendencias de este cambio. Y cuando hablamos de principales tendencias de este cambio, tiene que ver con dos grandes elementos que son una realidad y que cada día van a ejercer mayor presión sobre los mercados. El primero, claramente, es el cambio climático. Existe un consenso mundial en torno a el factor humano como un gatillante, el más relevante del proceso de cambio climático y calentamiento global. Esto tiene que ver con una causa urgente. El consenso científico señala que para que alcanzar un cambio de más o menos 2 grados en la Tierra, que genera unos efectos enormes, pero que son modelables, tenemos un techo, un límite de emisiones de 450 partes por millón, y resulta que ya estamos en más de 420 partes por millón de acumulación de gases que provocan el efecto invernadero, y con una acumulación anual en torno a 3 partes por millón. O sea, en apenas 10 años vamos a poder alcanzar el límite, por lo tanto la tarea que tenemos como humanidad es bastante urgente, es bastante completa, y no solamente las regulaciones, sino que los mercados ya comienzan a exigir energía limpia. Hoy día en Chile, las grandes compañías mineras están todas renegociando sus contratos de abastecimiento eléctrico. ¿Por qué? Porque los mercados están empezando a exigir que el cobre provenga con una huella de carbono más baja. Y esto también va a pasar con toda la economía exportadora de salmones, de vinos, etcétera. Y por lo tanto, las economías, los clientes van a comenzar a tomar decisiones, ya han tomado decisiones en torno a exigirle a los productos que acrediten una huella de carbono, una huella baja en carbono. Y es por esto que las propias compañías ya han tomado decisiones y hoy día
prácticamente no hay gran compañía que no haya ya tomado la decisión de ser completamente libre de emisiones y por lo tanto llevar un proceso de cierre de centrales basada en hidrocarburos que permita cumplir con los desafíos que los mercados están exigiendo. Se habla del fin, por lo tanto, de la era de los hidrocarburos, la era del petróleo. Recordemos que nuestra revolución industrial nace con el fondo del descubrimiento del uso de este CO2 acumulado por millones de años bajo la Tierra. Descubrimos que podíamos usarlo como una fuerza nueva y es por esto que nace la máquina a vapor, empieza el desarrollo de los trenes, etcétera, etcétera. Después, posteriormente, los automóviles. Y nuestra historia presente ha sido basada en una economía, basada en una energía en base a los hidrocarburos. Pero esto está cambiando y el desafío de la humanidad va a ser, bueno, ¿cómo encontramos un nuevo combustible, una nueva energía primaria que nos permita mantener un desarrollo, pero que ese desarrollo sea sostenible? Y en ese sentido, las energías renovables no convencionales, aprovechar el sol, el viento, el mar, la geotermia, etcétera, es una tremenda oportunidad que la estamos desarrollando en los países, pero hoy día ya estamos empezando a hablar acerca de la futura era del hidrógeno, la futura civilización del hidrógeno como el combustible base del desarrollo. ¿Y por qué? Porque resulta que el hidrógeno tiene varios posibles usos, tiene un posible uso industrial, tiene un posible uso en materia de transporte, en el calentamiento de edificios o, en el fondo, toda la energía que requiere un edificio de términos de elevadores, etcétera, y en la generación de electricidad. Por lo tanto, el hidrógeno a futuro se va a transformar en el gran combustible limpio del desarrollo económico, social y ambiental de los países. Pero esta es una transición, no es una realidad hoy día, ya estamos empezando a hablar fuertemente de ello, pero tarde o temprano vamos a ir mutando desde una economía basada en los hidrocarburos hacia una economía más verde, basada en la energía, como les decía, del sol, del viento, del mar, etcétera, y finalmente una economía basada en el hidrógeno, y ese hidrógeno producido justamente con la energía solar eólica. Ahora, una segunda tendencia tiene que ver con que estos sistemas pensados desde grandes centros de generación, sistemas de transmisión y finalmente un consumidor pasivo, están mutando hacia una combinación de energía centralizada por una parte y energía descentralizada por otra parte. Y el gran fenómeno que vamos a ver en las próximas décadas tiene que ver con este triángulo que se retroalimenta con la descentralización de la energía, ya sea porque vamos a producir nuestra energía o parte de la energía que consumimos en nuestros hogares, la vamos a producir, la vamos a almacenar, pero también porque la propia demanda, modular la demanda, gestionar la demanda, va a ser una fuente también de energía, y ya empiezan a aparecer en países lo que se denominan los agregadores de demanda, agentes que empiezan a participar del mercado eléctrico y en vez de proveer energía, por ejemplo, para las horas punta, para la hora peak, lo que ofrecen al mercado es una reducción de demanda, de tal manera que el sistema le paga por entregar ese servicio y aquellos consumidores que han participado de esta agregación reciben un beneficio y este actor también. Por lo tanto, lo que vamos a comenzar a ver en los próximos años es una modificación completa cómo se ha estructurado en los mercados, porque el fondo ya no van a ser solamente los consumidores receptores, sino que van a ser partícipes activos del sistema eléctrico, a través, como les decía, de la generación distribuida, las microgrids, la respuesta a la demanda. Ahora, para que eso sea una realidad, se requiere una digitalización profunda en las redes. En general, lo que vemos en Latinoamérica es que tenemos sistemas de distribución que no son gestionables, porque no tienen las tecnologías para poder ser gestionadas, no tenemos la información desde el consumidor, no tenemos redes inteligentes, no tenemos medidores inteligentes que permitan a una compañía distribuidora efectivamente gestionar, saber dónde se está generando, cómo está modificándose la carga del consumo. Y lamentablemente la única información con la que contamos es la de una persona que va mensualmente a las casas, ve la modificación de la lectura del medidor y lo que informa es un consumo total en un mes, pero no una curva específica de consumo por cliente. Esto
va a cambiar tarde o temprano, porque efectivamente las oportunidades que estamos perdiendo en materia de descentralización de la energía son enormes, y por lo tanto la exigencia de los consumidores y la exigencia de los mercados va a llevar a que nuestras redes tienen que ser digitalizadas. Y a su vez, el siguiente proceso tiene que ver con la electrificación de los consumos. Progresivamente vamos a ir viendo que consumos que antes su fuente de energía primaria era especialmente el combustible, van a pasar a, a una electrificación de su fuente de energía. Y esto ya está pasando con los autos eléctricos, no solamente con los autos eléctricos. Yo me acabo de comprar hace muy poco tiempo una moto eléctrica, y la verdad las cosas es que es un cambio enorme. Se carga en la casa muy rápidamente, tiene una autonomía de 120 kilómetros, anda a máximo 75 kilómetros por hora, no mete ruido, no contamina, es de un agrado su andar, y sus precios son competitivos con una moto que es a combustión. Por lo tanto, el proceso de electrificación va a ser un proceso acelerado, donde progresivamente vamos a ir viendo que la gente empieza a comprar este tipo de tecnología y empieza a utilizar mucho más electricidad de lo que hoy día lo hemos visto. También va a pasar en materia de calefacción, porque además hay desafíos ambientales que podemos lograrlo y cumplirlos con un cambio en nuestra matriz de energía primaria. Por lo tanto, la imagen que podemos proyectar para los sistemas eléctricos del futuro tiene que ver con una imagen como la que estoy mostrando hoy día. Tenemos, en el fondo, sistemas de producción centralizados, tenemos grandes sistemas de transmisión, eso va a seguir siendo necesario, pero a su vez, los consumidores comienzan a ser parte activa de este mercado, generando, almacenando energía, gestionando la demanda, y para eso se van a requerir analítica de las comunicaciones, analítica de datos, data center muy sofisticados. ¿Por qué? Porque finalmente la gestión de estos mercados descentralizados y centralizados va a requerir un análisis minuto a minuto, hora a hora, que nos permita aprovechar esa información y transformarla en valor agregado para nuestros clientes. Y en ese sentido, la regulación no inocua puede ser un facilitador o una barrera. Recién lo señalaba, la verdad las cosas que hoy día, por ejemplo, nuestras redes no están digitalizadas, no están preparadas, y si la regulación no empuja, no tiene buenos incentivos, no genera buenos incentivos para que las compañías distribuidoras modifiquen la estructura, la arquitectura de sus redes, lamentablemente no vamos a poder alcanzar todos estos beneficios de la descentralización de la energía, de la electrificación de los consumos, porque van a ser redes que no nos van a permitir aprovechar esas ventajas. Y es por esto que la regulación es esencial para que sea un facilitador y no una barrera. ¿Cuáles son esos desafíos regulatorios? Los vamos a centrar en 6 puntos. Yo tomo prestada esta lámina del Foro Económico Mundial, que analizando el panorama eléctrico del futuro ha señalado que hay 6 grandes tendencias que los distintos mercados van a ir enfrentando. El primero, la descarbonización de la electricidad. El segundo, la regionalización de los mercados. El tercero, la electrificación de la economía. El cuarto, la digitalización de la electricidad. El quinto, los impactos que genera la descentralización. Y el sexto, el desafío del acceso universal a los servicios eléctricos. Y vamos a revisar cada uno de una manera sucinta para que veamos cada uno de los desafíos en estas materias. Partiendo por la descarbonización, como ya les he dicho, para que podamos alcanzar las metas de cambio climático, tenemos que trabajar aceleradamente en cambiar nuestra matriz de generación eléctrica por una matriz más limpia, menos basada en combustibles fósiles, y para eso las proyecciones que tiene la Agencia Internacional de Energía dicen que la eficiencia energética tiene que ser una gran fuente de nueva energía, no hay energía más limpia que aquella que no se bota, pero también las fuentes renovables, la captura de carbón, etcétera, son las alternativas para que podamos cumplir con nuestros desafíos. Ahora, el enorme desafío que tiene un país como Chile, donde cerca de un 40-45% de las inyecciones el año pasado provinieron de centrales basadas en carbón, es que si las empresas comienzan a cerrar sus centrales de carbón, ya sea por obligaciones legales del gobierno o bien por razones de mercado, como ya las comentábamos, el mercado eléctrico comienza a enfrentar desafíos tecnológicos y de señales de precio
súper interesantes que tienen que ver con cómo enfrentamos la variabilidad que se introduce a la generación de energía. Esta es lo que se denomina la famosa curva de Pato, por la forma que tiene. Cuando teníamos sistemas basados en fuentes de generación 24 horas, lo que teníamos era un sistema bastante estable, donde las centrales todas producían de manera pareja, y habían un par de centrales que iban siguiendo a la demanda, por lo tanto subía la demanda, las centrales subían, bajaba la demanda, las centrales bajaban, pero el sistema era bastante estable y bastante más manejable. Pero cuando los países comienzan a incorporar masivamente fuentes variables como eólico solar, que, ojo, son predecibles, existe ya la información para entender los vientos y saber cuándo, cómo va a comportarse el viento, en qué horas va a producir, en qué horas va a bajar, lo mismo que el sol, por supuesto, pero son variables y por lo tanto no están 24 horas. Y lo que empieza a producirse, por ejemplo, con la energía solar, es que durante las horas del día representadas en esta parte, buena parte de la demanda está abastecida en esta zona por energía solar, pero cuando el sol se esconde, lo que empieza a requerir el sistema es una gran nueva necesidad de potencia, y esta figura hacia arriba se denomina la rampa. El sistema requiere unas rampas de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 megawatts que tienen que ser proveídos por fuentes que han estado esperando o que pueden partir rápidamente y entregar esa energía en la medida que el viento deja de soplar o que el sol se comienza a esconder. Y por lo tanto, el desafío que comienza a ver es cómo introducimos tecnologías eficientes para que puedan dar eso que se denomina una rampa. Y eso no es poco, porque como ustedes pueden ver en esta gráfica, en el avance de los países al comienzo, las energías renovables variables no generan un impacto significativo al sistema, pero a medida que van incorporándose más fuentes, genera un impacto moderado. En otros, en la medida que sigue creciendo, ya las energías renovables variables determinan los patrones de la operación. En la fase 4 ya hay sistemas donde el 100% de la energía que se consume es en base a fuentes variables, pero en algunos momentos para, y por lo tanto hay que responder de otra manera. Me tocó estar en Dinamarca, conociendo al operador del sistema eléctrico, y nos contaba que a veces Dinamarca produce 130% de electricidad en base a el viento. Por lo tanto, tienen excedentes, esos excedentes los exportan hacia Europa, especialmente a Alemania, y cuando baja el viento, bueno, es Alemania el que le da el soporte, Europa, el resto de Europa el que le da el soporte y le entrega energía, y por lo tanto es posible administrar, gestionar un sistema con una alta variabilidad en la medida que existan fuentes de flexibilidad que permita ir tomando estas variaciones bastante relevantes de oferta. Se han hecho múltiples estudios en el mercado eléctrico chileno. Este es uno de los estudios. Este estudio lo hizo la consultora en la cual también yo soy socio. Nosotros proyectamos un plan de cierre de central de carbón con el 100% de las centrales cerradas al año 2035. Por lo tanto, en poco tiempo más, en un proceso de 15 años, vamos a sacar en este ejercicio del mercado casi el 50% de la generación hoy día de la generación eléctrica. Eso implica que tiene que incorporarse al sistema cerca de unos 6.000 megawatts de generación eólica, unos 5.000 megawatts adicionales de generación solar. Estamos hablando que ya tenemos cerca de 6.000 megawatts instalados de generación eólica solar, por lo tanto serían 12.000. Estamos hablando que tendríamos en un escenario cerca de 15.000 megawatts basados en energía eólica solar. Inversiones, requerimientos de transmisión del orden de los 2.300 millones de dólares, porque esa energía que se está produciendo en los lugares donde está el recurso hay que llevarla a los centros de consumo, y especialmente al centro de consumo de la zona central, la región metropolitana y las otras regiones de la zona central. Por lo tanto, la energía que está retirando el carbón tiene que ser reemplazada no solamente por nueva capacidad de generación, sino que también por sistema de transmisión. Y lo que uno puede proyectar de manera horaria es que al año 2030 vamos a tener estas
rampas de generación, esta necesidad inmediata de empezar a entregar nueva potencia al sistema porque el sol se esconde o porque el viento cae, rampas en 1 hora de 3.300 megas, de 4 horas, en 4 horas de 7.000 megas, y cuando pensamos que hoy día la demanda máxima está en torno a los 10.500, 11.000 megawatts de potencia en nuestro sistema, estamos hablando que 7.000 megawatts representan más del 50% de lo que hoy día es la demanda máxima. Por lo tanto, vamos a tener un sistema bastante exigido y efectivamente el sistema eléctrico puede dar una respuesta a esta necesidad de potencia adicional, pero podríamos darla de manera ineficiente y podríamos echar a andar todas las máquinas diésel que tenemos, vamos a elevar los costos marginales, vamos a generar contaminación local. Por lo tanto, el gran desafío técnico y regulatorio es, bueno, ¿de qué manera podemos dar respuesta a esta necesidad de energía, de rampa, pero que sea eficiente, con energía limpia y que no se eleven los costos del sistema y podamos tener un sistema que es equilibrado? Y es por esto que se empieza a hablar de los mercados de flexibilidad. ¿Cómo entregarle flexibilidad a un mercado que va a requerir esta operación flexible que antes no requería? Fuentes de flexibilidad hay muchas, como ya les decía, las interconexiones internacionales, que es lo que vamos a ver a continuación, son muy relevantes. Los sistemas de transmisión holgados, los sistemas de almacenamiento, la gestión de la demanda, son todas fuentes posibles de flexibilidad y el mercado va a tener que entregar las señales económicas necesarias para que se desplieguen estos recursos y puedan ofrecerlas. Hoy día no contamos con esas señales económicas. La verdad, las cosas es que hoy día nuestro mercado de despacho, el mercado spot, el mercado a corto plazo, junto con el mercado de servicios complementarios, como los de control de frecuencia, dan una respuesta eficiente a la flexibilidad que requiere el sistema, pero es probable, dadas las proyecciones que tenemos, que si no hacemos modificaciones en los tiempos que correspondan, vamos a llegar a un año 2030 donde la respuesta que el mercado spot y el mercado de servicios auxiliares va a entregar a esa necesidad de flexibilidad no va a ser la más eficiente que podríamos tener si hubiéramos hecho las modificaciones pertinentes. Los sistemas de almacenamiento en ese sentido van a ser un protagonista de nuestro desarrollo. En el ejercicio que les presentaba recién, nosotros introdujimos 1.200 megawatts en almacenamiento, o sea, una potencia bastante importante. Y lo interesante de los sistemas de almacenamiento es que es una tecnología que puede entregar diversos servicios al mercado. Puede participar del mercado de energía arbitrando precios. ¿Qué significa esto? El sistema de la batería toma energía cuando los precios spot están bajos y le entrega energía al sistema cuando los precios están altos. Y eso significa que le entrega energía al sistema cuando los precios están altos porque se está produciendo con máquinas más caras y por lo tanto el sistema de almacenamiento aporta al sistema en reducir los precios porque en el fondo va a entregar energía que se acumuló a la hora que estaba más barata la energía. Entrega potencia, entrega capacidad, porque como les decía, es una buena respuesta, es una respuesta eficiente a la satisfacción de las horas de demanda máxima, porque puede acumular energía cuando en el fondo no estamos en demanda máxima y entregarle energía al sistema cuando estamos en esas situaciones de estrés. También los sistemas de almacenamiento se colocalizan con energías renovables variables y yo puedo tener un parque eólico, por ejemplo, que tiene una curva de oferta máxima en algunas horas del día y después baja. Si yo quiero ofrecer un contrato comercial a una empresa que me exige una curva de oferta más pareja, bueno, lo que puedo tener son sistemas de almacenamiento dentro de mi parque eólico, de tal manera de entregar energía al sistema. Parte de la energía la entrego al sistema cuando está produciendo el parque, pero otra parte la almaceno, de tal manera que cuando deja de producir el viento, mi sistema de almacenamiento es el que entrega energía al sistema y por lo tanto mi parque eólico deja de tener esta curva de oferta y empieza a tener una curva más pareja y eso me permite a mí competir en el mercado de contratos de una manera distinta. Los sistemas de almacenamiento también entregan servicios auxiliares o complementarios, especialmente, por ejemplo, control de frecuencia. Como ustedes saben, todos los sistemas eléctricos requieren ir acompañando las variaciones de oferta y demanda, y para eso existen los servicios complementarios, entre otros, por ejemplo, el de control de frecuencia. Esto es, sube la oferta, o sea, sube la demanda, y yo tengo que tener una máquina que inmediatamente responda a ese crecimiento. Eso se llama el control primario de frecuencia, porque en el fondo en pocos segundos tiene que responder a esa variación.
Después viene un control secundario, que es que esa máquina ya tomó esa, oferta, esa nueva demanda, y viene otra máquina que por más tiempo puede sostenerla. ¿Para qué? Para liberar al control primario y que siga ejerciendo su rol de tecnología rápida que responde a esa variación. Bueno, los sistemas de almacenamiento pueden entregar potencia de manera muy rápida y por lo tanto son muy eficientes para participar de estos mercados. Entregan servicios de flexibilidad de los que hablábamos y también pueden ser un refuerzo de transmisión. Cada día va a ser más complejo construir líneas de transmisión en todos los países, cada día es más complejo, y por lo tanto, en algunos casos, yo en vez de pensar en un nuevo sistema de transmisión, lo que puedo tener es un sistema de almacenamiento, donde cuando llegue un nivel de congestión relevante, porque por ejemplo hay muchas centrales solares, están generando mucha energía, bueno, yo tengo un sistema de almacenamiento que parte de esa energía la guardo, y cuando empieza a bajar la energía solar y por lo tanto mi sistema de transmisión ya se descongestiona, yo empiezo a inyectar con mi sistema de almacenamiento y por lo tanto el uso de ese sistema de transmisión va a ser completo, no solamente en algunas horas, sino que durante un perfil más equilibrado de horas. Es por eso que en realidad los sistemas de almacenamiento son una solución tecnológica que puede participar en varios mercados, que rompe un paradigma tradicional del mercado eléctrico, que es que todo lo que produzco se consume de manera inmediata. El almacenamiento rompe este paradigma del mercado eléctrico y por lo tanto, como solución a los diversos desafíos que tiene el proceso de descarbonización, los sistemas de almacenamiento van a ser un gran protagonista. Cada día los sistemas de almacenamiento son más económicos, más competitivos, y las alternativas son varias. Hoy día leía en la prensa que ya se están haciendo las pruebas en la central de concentración solar de potencia en el norte de Chile, esa central que tiene una torre con unos espejos que llega a calentar una torre a 1000 grados, esa torre calienta unas sales, esas sales acumulan calor y en el momento que tienen que entregar energía, ese calor genera en el fondo un proceso termodinámico como si fuera cualquier planta de ciclo combinado carbón y se genera electricidad. Ese otro mecanismo de almacenamiento, están las baterías, hay múltiples alternativas de almacenamiento y la gracia que tienen es que pueden participar en varios de los mercados y dar soluciones eficientes para estos desafíos. ¿Qué pasa con la regionalización de los mercados? El gran ejemplo que tenemos en el mundo claramente es Europa. Europa tiene una directiva que obliga a que todos los países tengan sistemas de interconexión que garanticen que al menos un 15% de la energía que consumen los países tenga la capacidad de pasar hacia otros. Como ustedes ven en la lámina, todos los sistemas que se ven son de interconexión y por lo tanto hay mercados regionales dentro del gran mercado europeo que operan todos los días con transacciones donde si yo soy un generador de España puedo vender a Francia, de Portugal a España y como les decía de Dinamarca con Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué gana el consumidor? Gana que finalmente va a tener los precios más eficientes que un mercado más grande le puede otorgar. Gana porque la energía es más limpia. ¿Por qué? Porque la energía, como les decía, se puede generar mucha energía variable, porque en la medida que baja esa energía son otros los países que empiezan a contribuir con generación propia a los sistemas que están requiriéndolo y obviamente ganan en seguridad los consumidores. Se hacen sistemas mucho más resilientes porque si yo tengo una falla en mi país, los niveles de interconexión van a ser claves para suplir esa energía y poder recuperar más pronto la falla, por lo tanto los sistemas se hacen más resilientes. Ahora, lamentablemente en Latinoamérica eso no es una realidad, salvo en América Central, pero en el Cono Sur o en América del Sur no tenemos un mercado común, un mercado activo, tenemos interconexiones, pero y tenemos una cantidad de recursos, como ustedes pueden ver, solares en el norte de Chile, el norte de Argentina, el sur de Perú, parte de Bolivia. Tenemos un recurso eólico, por ejemplo, en la Patagonia de Argentina enorme. Bueno, y tenemos un recurso hidroeléctrico muy importante en Brasil, Paraguay, Uruguay, en toda esa zona del norte, noreste. Tenemos también recursos hidráulicos en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estuviéramos interconectados y tuviéramos mercados de comercialización de energía
eléctrica regional, seríamos mercados con precios más eficientes, con energía más limpia y más seguro. Lamentablemente no tenemos estas condiciones y básicamente creo que la barrera acá ha sido política. eh, la historia pesa sobre los países. Los políticos entienden que la autonomía en términos de energía es un objetivo deseable y la verdad las cosas es que hoy día no se dan las condiciones para generar estos mercados cuando técnicamente es un desafío que los distintos países deberíamos tomar. Ahora, tenemos un ejemplo realmente notable en la región, que es CIEPAC, el Sistema de Interconexión de América Central, que va desde Guatemala hasta Panamá. Es realmente notable. Ellos han podido crear un séptimo mercado que separa de manera común sobre la base de cada uno de los mercados de los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada uno de estos países tiene organizado su mercado de su propia manera, no tienen una obligación de igualar las regulaciones. Lo que sí es que este séptimo mercado regional permite generar transacciones con los distintos mercados y es por eso que, por ejemplo, países como Salvador y Guatemala tienen un nivel de intercambio de comercialización de electricidad bastante significativo para las necesidades que tienen estos países y por lo tanto tienen una institucionalidad regional, pero una institucionalidad liviana, no requiere reglas comunes como la Unión Europea. Y por lo tanto, si Sudamérica tiene que mirar una experiencia para poder replicar un mercado, tenemos una experiencia en la región que es el CIEPAC y creo que podemos aprender mucho de ello porque hoy día es una realidad y una realidad que tiene un intercambio bastante dinámico. En materia de electrificación de la economía, como les decía, como dice además el titular de The Economist, todo se está electrificando. ¿Ah? Y el caballo de batalla de este proceso es los autos eléctricos. Tesla, este innovador negocio, hoy día ya no tan innovador, es impresionante como Tesla hoy día tiene una valorización de mercado bursátil mayor que Ford y Chevrolet juntos. ¿Ah? Es impresionante porque Tesla es un negocio que siempre ha tenido pérdidas, pero lo que está valorando el mercado es que es el productor del futuro. Y por lo tanto, lo que el mercado está asignándole como valor a su compañía es el valor del futuro, no del presente. Y está diciendo el mercado que es una compañía que va a ser mucho más valiosa que la histórica Ford y Chevrolet. Toyota apuesta para que el 2025 la mitad de sus ventas sean autoeléctricos. Es realmente impresionante. BYD, el fabricante chino, tiene proyectado que entre el 2022 y 2024 va a tener un auto hatchback competitivo con un auto de motor a combustión, con autonomía de más de 400 kilómetros. Y por lo tanto, en el momento en que en el mercado ya existan esas opciones, la verdad las cosas es que ningún consumidor debería optar por un vehículo a combustión. Si son iguales en precio, el auto eléctrico es más barato después en la operación, porque cargarlo es más barato que la benzina, porque requiere menos mantenciones que un auto a combustión. Por lo tanto, si tengo la autonomía y el precio es competitivo, la verdad las cosas es que el aceleramiento que van a tener los mercados en materia de venta de vehículos eléctricos va a ser importante. Ahora, como me lo decía alguna vez un técnico, oye, ¿qué va a pasar cuando en mi cuadra todas las casas tengan un auto eléctrico y todos se enchufen a las 8 de la noche? Probablemente lo que vamos a tener es un corte porque el transformador no va a dar la capacidad para que todas estas casas estén consumiendo energía, estén cargando los autos, tengan otro tipo de tecnologías que también están consumiendo electricidad y por lo tanto la necesidad de digitalizar las redes y preparar las redes para este fenómeno es una tarea que tendríamos que estar trabajando ya desde el presente para que podamos, como les decía, aprovechar estas tendencias. El transporte público va a ser el primero que va a liderar este cambio de paradigmas en torno a la electromovilidad. En Santiago ya la flota, creo que son más de 300 buses eléctricos los que están andando. Buses que además generan una mejor experiencia para el pasajero, porque
puede cargar el celular, porque le entrega una información distinta, porque tiene menos ruido, y por lo tanto es un transporte que es más valorado por los clientes y que, como les decía, la inversión es alta, pero en términos operacionales es más barato que un bus diésel o gasolina. Pero por una parte también debería ser un desafío para un país como Chile en que podamos revertir el grave problema de contaminación que tienen nuestras ciudades desde Rancagua hacia el sur por el uso de leña. Como dice el titular, la contaminación nos está matando, Coyhaique exige subsidio a los combustibles. La verdad las cosas es que tenemos ciudades ultra contaminadas con material particulado que genera cáncer, y es por esto que probablemente vamos a tener que ir mudando con todo el fondo un proceso que involucra a las comunidades de tal manera que en el fondo las tradiciones, la cultura no se vea afectada, pero claramente vamos a tener que ir mudando esos sistemas de calefacción y enfriamiento que sean más amigables con la contaminación intradomiciliaria y con la contaminación de las ciudades, y por lo tanto la electrificación también va a pasar a ser una oportunidad de mejora la calidad de vida de las personas. Digitalización. Cuando hablamos de digitalización, hablamos básicamente de cambiar totalmente cómo tenemos estructuradas hoy día nuestras empresas distribuidoras eléctricas. Estamos hablando de redes inteligentes con opciones de almacenamiento, con un mejoramiento de la calidad del servicio, con un uso intensivo de eficiencia energética, de sistemas de respuesta de la demanda para que sea un actor dentro del sistema, mercados más atomizados de electricidad, etcétera, etcétera. Y acá les quiero mostrar rápidamente un ejemplo. Esta es una distribuidora real de Canadá, se llama Hydro One, y es una distribuidora que opera la red, es una distribuidora inteligente. Lo que tiene es un sistema de gestión de la distribución, en el cual este sistema de gestión de la distribución se comunica con el operador del sistema de Canadá, el sistema eléctrico, el operador independiente del sistema eléctrico. Tiene una visibilidad y control de todas las instalaciones de distribución, y tiene un sistema de información en línea para conocer cómo se está desempeñando el consumo y la generación de los clientes finales, con un sistema de manejo de los cortes, de gestión de los cortes de suministro, que se alimenta de, el fondo, el sistema de control de las instalaciones y de información de los consumidores. Tienen un sistema de información geográfica que casa a casa, cuadra a cuadra, va entregando esta información con sistemas de Big Data que van entendiendo y analizándola. Tiene un sistema de integración no solamente del consumo, sino que de toda la generación. Por lo tanto, es una distribuidora que le está diciendo permanentemente al operador del sistema: requiero tanta energía porque esta otra energía me la estoy generando, y cuando baja esa energía, inmediatamente le dice al operador: hay que inyectar más porque los consumidores bajaron su nivel de generación o lo están utilizando. Tiene un sistema de respuesta de los cortes de suministro que es automático. Como ustedes ven, distribuyen en ciudades donde nieva abundantemente, y no les pasa lo que pasa en Chile, que para que una distribuidora se entere que hay un corte de suministro, lo que necesita hacer un cliente es tomar el teléfono, llamar a un call center y avisarle que está cortada la luz. Ese call center recién se comunica con el sistema de respuesta a estos cortes. Ese sistema de respuesta a corte va a terreno, pero no sabe dónde pasó el problema, y por lo tanto la cantidad de minutos y horas que el consumidor no tiene electricidad aumenta. ¿Por qué? Porque el distribuidor hoy día no tiene una completa visibilidad del sistema de distribución. En Chile se corta la luz, la electricidad, en promedio entre 10 a 12 horas al año. Hay regiones donde ese promedio es de 25 a 30 horas, como en la región de la Araucanía. Bueno, en los países OECD, los cortes de suministro no se contabilizan en horas, sino que se contabilizan en minutos. ¿Ah? Nosotros estamos lejos de tener un sistema de distribución que entregue un servicio
de calidad de suministro que sea a la altura de lo que son los países de la OCDE. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es generar un verdadero operador del sistema de distribución que tenga las herramientas para poder gestionar de manera más adecuada. Toda esta información le permite a Hydro One tener un sistema de planificación muy sofisticado del crecimiento de su red o de buscar oportunidades, no de invertir en assets, sino que de tener soluciones operacionales que vayan mejorando la calidad del servicio. Por lo tanto, una reforma a la distribución eléctrica es algo urgente que requerimos en este país. Una reforma de distribución que lo que haga es crear la figura del operador del sistema de distribución, que nuestras distribuidoras eléctricas se transformen en un verdadero DSO, un Distribution System Operator, que tenga como funciones la planificación, la seguridad de suministro, que tenga esta visibilidad en la red y que en el fondo nos permita tener un suministro de mejor calidad. Hoy día no tenemos ese marco regulatorio, no existe, no están las señales económicas de incentivos para que la compañía haga esto y por lo tanto es una reforma bastante importante porque si no, no vamos a poder aprovechar las ventajas de la descentralización de la energía y de la electrificación de los consumos. Finalmente, ver los impactos de la descentralización. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las oportunidades que justamente las compañías distribuidoras tienen para no invertir tanto en activos de fierro, de subestación, etcétera, sino que invertir en que los consumidores sean parte activa de las soluciones que tiene la red. Hay un caso muy interesante de una distribuidora en Nueva York que tenía que construir una subestación por $1.200 millones. Ustedes comprenderán que construir en Nueva York no es barato. $1.200 millones requería de invertir para construir una subestación, para suplir la demanda de un sector de Brooklyn por el aumento de demanda, especialmente en verano, por los sistemas de aire acondicionado. Bueno, esta distribuidora, dado el marco regulatorio de incentivos que tenía, diseñó un plan que permitiera diferir esa inversión en 8 años, o sea, no construirla y hasta 8 años más, invirtiendo solo $400 millones en un programa donde instaló sistemas de generación fotovoltaica en las casas, con sistemas de almacenamiento, sistemas de respuesta de demanda, eficiencia energética, etcétera. Logró suplir esa subestación con este programa y por lo tanto los consumidores pagaron menos en sus cuentas de luz porque no tuvieron que pagar los $1.200 millones que costaba la subestación, pero tuvieron una mejor calidad de suministro porque la propia compañía distribuidora fue la que instaló los sistemas de generación, los sistemas de almacenamiento. Por lo tanto, se genera un win-win donde la distribuidora también tenía los incentivos porque fue premiada por la tarifa por esta solución. Los consumidores pagaron menos, pero además algunos tuvieron estas ventajas que ya les señalo. Por lo tanto, una reforma clave para la descentralización de la energía es generar estas señales para que efectivamente podamos aprovechar esas ventajas. Como hemos visto, la verdad las cosas es que uno, tarde o temprano, con cambios de los costos de las tecnologías, antes o después, etcétera, las grandes tendencias que vamos a ver en los mercados eléctricos en el futuro están bastante claras. Primero, un sistema que se mantiene en parte centralizado con grandes productores y sistemas de transmisión, pero tenemos también un sistema descentralizado y entre medio, análisis de Big Data, digitalización de las redes, etcétera, etcétera. Un sistema que va a tener cada día menos uso de combustible basado en hidrocarburos y por lo tanto va a tener más uso de energías variables. Un sistema que, dadas las energías variables, va a tener que responder con flexibilidad a las variaciones que todos los días, a distintas horas, el sistema va a tener en materia de oferta y demanda. Por lo tanto, estamos en un proceso de cambio bastante profundo que va a requerir mucha inteligencia de rediseño de los mercados y de las regulaciones. Pero es un mercado bastante interesante porque los desafíos son, como ustedes pueden ver, enormes y a eso estamos todos llamados a participar activamente, ya sea cambiando la regulación, creando nuevos productos o servicios, aprovechando estas oportunidades como consumidores. Por lo tanto, hay mucho por hacer,
y los invitamos a que se sigan formando para que sean activos partícipes de la transformación energética tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias por su atención y quedo completamente disponible por si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, que invito a la gente a hacerlas al chat, ya nos han llegado dos, doy el pase, invito a la a Claudia Gómez, perdón, subdirectora comercial de Educación Profesional de Ingeniería UC, para que nos dé unas palabras. Claudia, ¿estás por ahí? Hola Paulina, sí, bueno, primero que todo, buenos días. Gracias Andrés por la presentación de hoy. Gracias a todos quienes hoy día están participando con nosotros en nuestro webinars. Mi intención es un poco contarles quiénes somos. Nosotros somos Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Vemos todo lo que son programas de diplomados, cursos, también la escuela tiene magíster. La idea es siempre seguir formando y especializando a los profesionales en los temas que hoy en día son tendencias, como así también en los programas en los cuales no vimos en pregrado y necesitamos seguir perfeccionando también, dadas las nuevas exigencias del mercado y la sociedad. Bueno, Andrés es profesor de nuestro diplomado en Mercado Eléctricos del Futuro y su Regulación. Este diplomado inicia varias veces durante el año. Ahora partió hace poquito el 8 de marzo, tiene sus cupos completos para el mes de mayo, pero tenemos ya, para el mes de abril ya están los cupos completos y tenemos una nueva versión que inicia el 3 de mayo. Así que los dejamos totalmente invitados a que si quieren solicitar algún tipo de información, hoy día estamos con descuentos especiales por matrícula anticipada. Así que los invitamos a hacer todas las consultas también en relación al programa, a formas de pago, a si tienen dudas, alguna duda en específico. Y así como tenemos este diplomado en Mercado Eléctricos del Futuro y su Regulación, también tenemos otros diplomados en el área de energía. Así que los invito a que conozcan nuestra página, a que nos sigan en redes sociales, porque estamos permanentemente invitando también a estos webinars que son de temas de mucho interés. Así que ahí Paulina después nos va a dejar la página web en el chat para que así nos puedan visitar y seguirnos. Muchas gracias a todos por su participación y doy el pase no sé si al profesor o a Paulina para que pueda responder las dudas. Solo mencionar, Claudia, como tú dijiste, ya está en el chat el link del diplomado, la página que estamos actualmente viendo, están los datos de contacto para que nos puedan hacer sus preguntas y podamos asesorarlos. Una pregunta, hola, ¿solo será online? Bueno, va a ser el diplomado vía streaming, ¿cierto, Claudia? Así es. Hacemos una diferencia entre online y streaming, dado que el diplomado online son clases que están prediseñadas y que se realizan de forma sincrónica. En este caso, el diplomado es streaming, es decir, son clases en vivo, sincrónicas, donde pueden interactuar con el profesor y con los otros compañeros. Además, también contarles que están preparadas clases, no son clases, son sesiones de networking, donde una falencia un poco de estas clases de streaming y que no sean presencial es la red de contactos que se forma. Por lo tanto, hemos decidido incorporar como adicionales y optativas sesiones de networking donde ustedes pueden hacer redes de contacto, se pueden conocer mejor a sus compañeros, así que tenemos preparado toda la infraestructura para poder realizar estas sesiones vía streaming. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, y ahora invitamos a Andrés a que pueda revisar las preguntas que enviamos por interno para que las pueda leer y responder. Andrés. ¿Estás con el iPad? Ok, sí. Bien, hay varias preguntas. Hay parten dos preguntas asociadas a la electromovilidad. Estimados, ¿cómo ven el desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el corto plazo? Y la otra que se relaciona bastante, en los siguientes años, ¿habrá disponibilidad técnica para los cargadores de flota de vehículos eléctricos de mayor potencia en cualquier lugar del país o solo estará limitado a algunas ciudades? A ver, creo que en esto se ha avanzado bastante bien en la regulación en términos de generar
una regulación que permita que haya competencia en este ámbito, o sea, en el fondo que esto no sea capturado, no sé, porque solo los distribuidores eléctricos puedan tener centro de carga, sino que más bien cualquier organización pudiese generar, digamos, la posibilidad de tener acceso a cargas de vehículos. O sea, en el fondo, cualquier emprendedor podría desarrollar un negocio donde apueste porque en el fondo esto va a ir creciendo y generar electrolineras en el país, bueno, como ya está empezando a hacerlo hoy día las compañías que cargan vehículos a gasolina. Yo creo que en la medida que exista más demanda va a instalarse la oferta. Lo importante en la regulación es que hoy día justamente se diseñó de tal manera de que cualquier operador pueda desarrollar este negocio, así que es muy probable que en la medida que se vendan más vehículos eléctricos, esto comience a ser una realidad. Creo que sí hay algo que no está todavía tratado, que tiene que ver con cómo generamos un espacio para que, por ejemplo, supongamos que el que hizo la pregunta está pensando en desarrollar un negocio de carga de vehículos eléctricos. Para que, ¿cómo generamos la posibilidad de que este emprendimiento pueda optar a un precio, digamos, comercial basado en el mercado de clientes libre? Digo esto porque en el fondo cada punto de servicio va a estar, por la potencia, probablemente va a estar sometido al régimen de regulación de precios. Y ese régimen de regulación de precios hoy día tiene precios bastante altos, en torno a los $90 megawatts. En cambio, el mundo libre está en torno a los $50-40 megawatts. Entonces, por lo tanto, va a haber que crear una figura que agregue toda esa demanda. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios puntos de carga en el país y, claro, el conjunto de esos puntos de carga hace que yo sea un cliente que tenga una potencia de 10 megas, 20 megas, y con eso puedo optar a ser un cliente libre. Pero si me los miro individualmente, voy a hacer puros puntos de consumo regulado. O sea, ahí hay una mejora regulatoria que se va a requerir para que, en el fondo, el que quiera proveer esto tenga mejores posibilidades para ser competitivo y desarrollar su negocio, y ahí hay un tema que está pendiente. No sé si, en todo caso, en estos momentos, si alguien quiere comentar algo, tenga toda la libertad del mundo de tomar la palabra y compartir su conocimiento, experiencia. Hay otra pregunta relacionada con, súper interesante, Iván Guzmán, dice, ¿qué posibilidades existen de que a través de la regulación se puedan crear mecanismos de mercado eficiente para incentivar inversiones en seguridad que mitiguen el efecto de eventos improbables como ocurrió en Texas el mes pasado? Para los que no saben, en Texas hace poco, el fondo, producto de un invierno muy duro, se congelaron los sistemas de transmisión. Además, Texas es un mercado que no está interconectado. Cerró aceleradamente algunas centrales a carbón, según entiendo, y tuvieron cortes de electricidad que duraron bastantes días en pleno invierno, lo que fue una cuestión bastante dramática. Bueno, yo creo que los aprendizajes que uno puede sacar, las lecciones que uno puede sacar del caso de Texas, tienen que ver con varios puntos. Primero, que el tema del cambio climático no es solamente mitigación, o sea, bajar la cantidad de gases de efecto invernadero, sino que también la adaptación, ¿ya? Y la adaptación tiene que ver con cómo la distinta infraestructura o los diseños de infraestructura van pensando en los cambios que va a generar el cambio climático. Hace muy poco Transelec hizo un estudio muy interesante acerca de los impactos que a futuro van a tener los sistemas de transmisión producto de el cambio climático. Y dentro de su análisis, lo hizo con el Centro de Cambio Global de la Católica, me parece, veía que, por ejemplo, en el norte, los fenómenos de deslizamiento de tierra, del fondo de, no son avalanchas, son, bueno, se me fue la palabra, pero en el fondo, dado que se va a intensificar lo que se conoce como invierno altiplánico, etcétera, y por lo tanto, el desplazamiento de grandes masas de tierra, por ejemplo, en la época de verano, puede significar que infraestructura de transmisión que está instalada en el norte sea arrasada por completo y genere aluviones. Gracias, Carlos. Aluviones
puedan generar importantes, el fondo puede arrasar con partes de nuestro sistema de transmisión y sistema de transmisión nacional. Entonces, el desafío por una parte es la adaptación. ¿Cómo pensamos, cómo vamos diseñando nuestra infraestructura para que sea resiliente a los efectos que el cambio climático va a tener? Y por otra parte, creo que el gran tema es que los procesos de transición, de transformación, sean graduales. Y acá, por ejemplo, toco el tema del cierre de central de carbono. Hoy día hay un proyecto de ley, una moción parlamentaria, que obliga a cerrar todas las centrales de carbón de aquí al diciembre del 2025. Y la verdad las cosas es que si uno hace los análisis, bueno, tiene efectos económicos importantes, en materia de seguridad de suministro podría tener algunos problemas, pero básicamente poco lo que uno debería plantearse es, mire, es deseable el objetivo de cerrar todas las centrales de carbón y ojalá que sea lo antes posible. Y sin entrar ni siquiera en los temas legales, constitucionales, la señal de mercado, etcétera. Lo que sí es deseable es que los procesos den los tiempos necesarios para que las infraestructuras que se van a requerir para que tengamos un mercado que dé seguridad y eficiencia, se pueda desarrollar. Y por lo tanto, demos los tiempos necesarios para construir los sistemas de transmisión que se requieren, demos los tiempos necesarios para que este mercado de flexibilidad del cual hemos estado hablando se pueda desplegar. Y es poco probable que en apenas 4 años nosotros podamos desarrollar todo ese trabajo. Por lo tanto, creo que el segundo desafío, para que no nos pase lo que pasó en Texas, junto con la adaptación, está en que los procesos de transición los hagamos de tal manera que permita que los mercados vayan adoptando las decisiones junto con la planificación del Estado, que nos asegure que vamos a mantener un sistema que es estable, que es seguro y con una eficiencia económica en los precios que ésta tiene. Carlos Firat. Un honor que Carlos esté en esta exposición, porque la podría haber hecho él también. De tu exposición se desprende que ves un importante gap regulatorio que está pendiente de cerrarse mediante diferentes iniciativas que podrían requerir leyes, reglamentos, normas, considerando que la transición va avanzando rápidamente impulsada por el mercado. ¿Qué regulaciones priorizarías? Muy interesante, Carlos. A ver, yo primero que nada creo que la regulación, el cambio regulatorio en distribución es urgente. Es urgente porque hoy día tenemos que empezar a dar las señales económicas para que estos mercados descentralizados se puedan desplegar y sobre todo para que mejoremos la calidad en el suministro eléctrico. Por lo tanto, creo que una reforma a la distribución es algo súper relevante. La segunda, el segundo tema es que creo que hemos estado hablando de flexibilidad. Ya sabemos que vamos a requerir más flexibilidad, pero creo que no hemos profundizado respecto a cómo nuestro mercado a corto plazo, el mercado spot, nuestros mercados de servicios complementarios, en el fondo, dan respuestas eficientes a esa flexibilidad y cuándo, en qué momento y qué tipo de producto vamos a requerir para que cuando llegue el momento en que el mercado a corto plazo y de servicios complementarios no den una respuesta eficiente, podamos introducir o tener esa señal de precio para que tengamos estos nuevos servicios de flexibilidad. Yo creo que eso está todavía verde en términos de discusión. Yo mostraba el análisis que hemos hecho como Algesta en términos de necesidades de rampa importantes al 2030, pero en el fondo no hemos dicho, mire, en realidad el año 2028 ya un año crítico, y esto es lo que se va a requerir y por lo tanto la señal económica la tenemos que dar hoy día, mañana o pasado mañana. Todavía creo que esa discusión falta, pero hay que tenerla, hay que aclararla. Por lo tanto, creo que lo que priorizaría es entender de manera más profunda el problema. Eso creo que es importante. Y lo tercero, Carlos, es que yo creo que en la medida que nosotros empezamos a generar modificaciones a los distintos mercados, creo que la tercera gran conversación que deberíamos tener
es acerca de la configuración de nuestro mercado a corto plazo. Creo que probablemente la discusión acerca de si es factible pasar a un mercado de ofertas puede ser una discusión valiosa. ¿Por qué? Porque podría generar una serie de soluciones que hoy día la regulación está parchándola. Por ejemplo, la regulación hoy día en materia de almacenamiento lo que hace es, el fondo, dar solución al fondo a que, dado que tenemos una estructura de mercado del fondo costos declarados y auditados, tenemos que obligar al sistema a tener ciertas convenciones para reconocer el almacenamiento de una u otra manera. Pero si tuviera un mercado de ofertas, probablemente esta respuesta acerca de flexibilidad, de cómo tratar los sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera, creo que pudiesen tener una respuesta mucho más de mercado, más eficiente que con una regulación que no lo satisface. Eso yo diría que son, a mi juicio, son tres temas, grandes temas que deberíamos abordar prontamente. Pregunta de René Velázquez. Pensando en el análisis de datos consumidor, ¿existe otra alternativa a los medidores inteligentes? ¿Actualmente existe alguna empresa o organización que haga análisis Big Data para entregar recomendaciones al mercado? No, yo te diría que, a ver, sí, puede haber alternativas que no son de medición inteligente en el cliente, sino que, por ejemplo, hay sistemas de medición que pueden agrupar clientes, entonces no necesita, en el fondo, medidores en cada casa, sino que, en el fondo, en una parte del sistema de distribución puedo ir midiendo lo que está pasando con varios clientes, pero pierdo esa capilaridad y esa información que es valiosa para la entrega de información. Te lo uno a la pregunta acerca de empresas de Big Data. Hace mucho tiempo, hace más de 10 años, conocí una empresa que se llama, una empresa norteamericana que se llama, perdón, no recuerdo, pero justamente lo que hacía el análisis Big Data con la información que entregaba el consumo de los medidores inteligentes de los clientes para eficiencia energética. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta empresa para la compañía distribuidora? Una distribuidora de California, que además un modelo de tarifario donde le entrega señales de incentivo a los distribuidores para que trabajen en eficiencia energética con sus clientes. O sea, en el fondo, las distribuidoras de California lo que tratan no es que la gente consuma más, sino que consuma menos, porque con eso ganan plata. Entonces, es bien interesante como modelo regulatorio. Bueno, ¿qué es lo que hacía esta empresa? Esta empresa procesaba el consumo de todo un barrio, toda una cuadra, y en la cuenta eléctrica te mandaba y te decía, mire, usted está consumiendo más electricidad que sus vecinos, por ejemplo. Entre tal y tales horas, usted está consumiendo de una manera así como que extraña. Así que revise, y dado el análisis que tenían, revise tal y cuáles aparatos, porque puede ser que a lo mejor no estén funcionando adecuadamente. Bueno, en el fondo, lo que estaba haciendo era utilizar, en el fondo, técnicas de análisis de datos con técnicas de comportamiento del ser humano, donde el ser humano, si es que en el fondo, para cualquier ser humano que le digan, oye, usted consume más que el resto, empieza a decir, bueno, ¿por qué yo consumo más que el resto? Si en realidad soy igual que mis vecinos, tengo la misma casa, etcétera, etcétera. ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué estoy malgastando la energía? Bueno, los resultados, O-Power se llama la empresa, O-Power. Los resultados eran muy significativos, lograban niveles de ahorro de consumo de energía sobre el 20% de los hogares que intervenían. Ese tipo de oportunidades hoy día no lo podemos tener porque, como les decía, todos los meses va alguien a tu casa, te toca el timbre y dice, ¿me puede decir la lectura del medidor? Y por lo tanto, lo único que sabemos es lo que consume una casa durante un mes por completo, pero sin ninguna información que genere mayor riqueza para servicios de valor agregado. No conozco en Chile una empresa que esté trabajando en Big Data asociado a temas de energía, y creo que básicamente también porque falta todavía mucha información que todavía no la tenemos. Pregunta Carolina Álvarez, ¿qué opciones de tecnología de almacenamiento energética se han presentado estos últimos años? Bueno, la verdad es que, a ver, hay
almacenamiento de energía, bueno, ya lo tenemos con las represas, que en el fondo es tener almacenado el recurso primario para después contar con energía. En Chile no se ha utilizado mucho, pero en Europa se utiliza mucho estos sistemas de bombeo de agua a las horas donde la energía es más barata, se bombea agua hacia un receptor y en la hora que es más cara, ese receptor libera esa agua y se genera energía. En Chile se ha desarrollado un proyecto maravilloso que se llama el proyecto Valhalla, donde, que lamentablemente todavía no tenía un desarrollo comercial, pero un poco utilizando esta misma tecnología, lo que hace es utilizar los farellones costeros del norte. Arriba de esos farellones costeros hay grandes lagunas milenarias que en el fondo está la cavidad, por lo tanto, lo que hace la idea de este proyecto es, con energía fotovoltaica, bombear agua del mar durante el día, reservarla ahí en esas lagunas milenarias, y en el fondo, como está el farellón, la represa ya está construida, turbinar esas aguas en los momentos que el sistema lo requiera. Ahí hay otro sistema de almacenamiento que es posible y que no se ha desarrollado. Están las baterías, especialmente las baterías de ion litio, pero también hay otras tecnologías de batería. Está hoy día introduciéndose fuertemente también sistema de almacenamiento de aire comprimido, que entiendo tiene una alta eficiencia y es competitivo. Está la tecnología de concentración solar de potencia, como que ya vamos prontamente a tenerla activamente participando en el mercado eléctrico chileno con el proyecto que se está desarrollando en el norte de Cerro Minador. Y yo te diría que por el momento eso es lo que tengo en mente como sistemas de almacenamiento que estamos viendo o que hemos visto en el país como posibilidad de desarrollo. Carlos Kiesel, ¿cuáles son las principales materias primas que requerirá la batería de almacenamiento de la RNC? Bueno, yo la verdad la cosa es que no soy un especialista en esta tecnología, pero entiendo yo que cobre, litio, pero otros elementos la verdad no los conozco en profundidad, así que no podría responder adecuadamente a esa respuesta. Daniel Soto, Andrés, ¿qué opinas y esperas del rol que debe aportar el nuevo agente comercializador? ¿Y cómo crees que se debe modificar la regulación para que la distribución esté separada estructuralmente de la comercialización? Mira, yo soy un poquito crítico de esta idea de crear el comercializador, básicamente porque creo que el comercializador, dado el nivel de consumo que tenemos en Chile, que es muy bajo, piensa que el consumo promedio en los hogares de Chile, si sacamos la región metropolitana, son como 160 kWh mes. Muy bajo. Si ponemos la metropolitana, solo la metropolitana, el consumo promedio son 217 kWh mes aproximado. Entonces, con ese nivel de consumo, la verdad las cosas es que los comercializadores no van a ir a buscar ofrecerle oportunidades a los consumidores de casa, salvo a las casas de Santa María Manquehue, que tienen una enorme piscina con un gran motor, con aire acondicionado, etcétera, etcétera, y que consumen 1.500 kWh mes, digamos, que van a ser clientes atractivos. Entonces, el comercializador como figura que va a llevarle mejores precios a la señora Juanita no va a existir. Va a ser una oportunidad para los pequeños comercios, va a ser una oportunidad para, en el fondo, clientes que tengan una mayor capacidad de consumo. Esto, ojo, esto lo dijo el ministro en la presentación del proyecto de ley en el Congreso y lo dijo la propia Asociación de Comercializadores. O sea, la Asociación de Comercializadores señaló, dijo, nosotros estimamos no más del 50%, coincidiendo con la cifra del ministro, que de clientes regulados que van a ser comercializados. Porque el resto es muy caro ir a comercializar el costo de venta, la facturación, la cobranza, para un consumidor que consume 150 kWh mes. Entonces, esos consumidores no van a tener ese beneficio y van a mantenerse como consumidores regulados. Y por lo tanto, no van a tener ningún impacto en sus cuentas eléctricas. Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Y acá un poquito también conversando acerca de la señal de precio. Si no tenemos señales de precio, no tenemos contratos de largo plazo, PPAs, que se obtienen hoy día de las licitaciones de suministro,
Lo que vamos a tener es que en un tiempo más vamos a tener problemas de nueva infraestructura, porque no va a haber un mercado que esté proveyendo las certezas para que un inversionista venga, vaya a un banco, tome financiamiento, apalanque recursos y pueda desarrollar su nuevo parque generador. Todo el desarrollo renovable que hemos visto en los últimos años está basado en contratos de largo plazo, ya sea los contratos que se ganaron por licitaciones de clientes regulados o por contratos con clientes libres. Entonces, la verdad es que hoy día estamos tratando de enfrentar una coyuntura de altos precios, que por lo demás, esos altos precios son por contratos que se celebraron entre el 2010 y el 2013, o sea, respondían a otra situación de mercado, etcétera. Pero si solo celebráramos hoy día contratos de demanda agregada a los regulados, tendríamos precios muy competitivos, estaríamos en torno a los 35, 40 dólares. Y por lo tanto, dado el nivel de demanda que tiene la gente, es mucho más eficiente para ese consumidor agregar esa demanda, porque voy a tener mucho mejor precio que si individualmente me comercializan, pero además, como diseño de mercado, en un país que requiere una infraestructura porque va creciendo en su consumo, creo que mantener un esquema de licitaciones con contrato de largo plazo es sano para asegurar esa infraestructura, y especialmente porque los costos marginales no son una señal de precio para la inversión, porque vamos a ir atendiendo hacia costos marginales cada día más bajos, producto que estamos incorporando energías renovables, lo que es bastante positivo. Entonces, personalmente hoy día no soy tan partidario, creo que se requeriría una... en Europa existen los comercializadores porque su consumo es relativamente plano, no van creciendo, no necesitan tan nueva infraestructura. Se introducen renovables porque tienen objetivos ambientales y son premiados por los gobiernos esos proyectos, y por lo tanto, claro, tienen un mercado que es más robusto, que permite a los distintos consumidores, en el fondo, tener ofertas de comercializadores. Entonces, creo que a mí al principio no me gusta la figura por las razones que di. Vamos viendo otras preguntas. A ver, Vicente, pero ¿algún comentario sobre proyectos de hidrógeno en minería? ¿Alguna empresa minera que lidere proyecto de hidrógeno? ¿Algún paper doc, presentación para saber más sobre el hidrógeno? Bueno, la verdad, las cosas que está bastante de moda, yo creo que es importante, interesante ver la estrategia que ha presentado el gobierno en materia de desarrollo de hidrógeno verde. Ahí están las distintas líneas de acción que se están tomando. No tengo así como un paper que te podría dar ahora, pero sí mi recomendación tradicional es que siempre la Agencia Internacional de Energía está sacando paper muy actualizado respecto a las distintas tecnologías. Es altamente probable, no lo conozco, pero altamente probable que en la página web de la Agencia Internacional de Energía puedas obtener un buen paper para estar como muy al día de lo que hoy día se está viendo en el mundo. Así que eso es lo que te podría recomendar.